Hola chicos, bienvenidos más a una nueva emisión del Civil Nocturno. ¿Qué tal? Buenas noches, tardes, donde se encuentren. Bienvenidos más aquí al capítulo 2 de mi canal podcast del Civil Nocturno. Y hoy tenemos un tema bastante interesante a conocer, que es la del caníbal de la Guerrero. Ok, así que comencemos con este podcast. Ok, empezamos un 20 de junio de 1969. José Luis Calva Cepeda nació ese mismo día, año y ciudad. A los 2 años perdió a su padre, por lo que quedó en custodia de su madre. Sin embargo, la mujer a quien era responsable de sus 6 hijos comenzó a buscar refugio en el alcohol. Según el propio José Luis, tal adicción ocasionó que empeorara el carácter agresivo e intolerante de su progenitura. Incluso empezó a implementar castigos terribles en su contra. Un ejemplo, cuando José Luis rompió una figurilla de porcelana y su madre lo obligó a dormir en el patio. También cuando tenía un carrito de juguete, y por accidente lo rompió y su madre le dio un gran golpe en la cabeza, que dice que después de eso no fue igual. Algo hubo en él que lo hizo cambiar su manera de pensar. Esas formas lo hicieron cambiar bastante. Bueno, continuemos. Los continuos maltratos, tanto psicológicos como físicos, hicieron que a los 6 años José Luis decidiera escapar de su casa. El pequeño se vio inmerso en la desolación y oscuridad de las calles. Se sumergió en el universo de las drogas y robo para poder sobrevivir. Llegó un punto en el que no soportó más y tuvo que volver a su casa. No obstante, algo peor lo esperaba. Cuando regresó, uno de los amigos de su hermano mayor, lo violó. Sí, tuvo un regreso bastante feo. Este hecho marcó a su infancia y también el resto de su vida. Aún así siguió adelante como un niño introvertido e inseguro, que buscaba constantemente la aprobación de su madre, sin nunca conseguirla, porque su madre siempre lo regañaba de que hacía esto mal o el otro. Muchos creen que el silencioso rencor hacia su madre fue lo que detonó el odio que tenía hacia las mujeres. Su faceta como artista, entre comillas lo digo, el conocido como caníbal de la Guerrero, se decía poeta, periodista y escritor y actor. Escribió una docena de novelas y obras de teatro, pero su especialidad siempre fue la poesía. De hecho, durante una época se ganó la vida vendiendo sus obras, recitando poesía y monólogos en la calle de la Ciudad de México. También enamoraba a sus víctimas con detalles como chocolates, flores y poemas, que él mismo escribía. Lo que convirtió en un feminicidio serial fue el hecho de que asesinó a 3 mujeres con un modus operandi similar. Un asesino en serie es que comete 3 o más asesinatos, generalmente con el mismo modus operandi durante extensión de periodos y normalmente con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. Calva Cepeda cumplía con esas características. La detención del caníbal de Guerrero se dio el 8 de octubre de 2007, siendo acusado de canibalismo y 3 homicidios. Las autoridades mexicanas lo atraparon en el departamento en el que vivía, en la colonia Guerrero, de ahí el apodo que se le dio, luego de que la familia de Alejandra Galeana Garavito, quien era su pareja, en ese entonces era su pareja, quien tenía una madre soltera de 32 años, 2 hijos, y denunciaron su desaparición el 5 de octubre de 2007. Ok, aquí hagamos un pequeño respiro. Las mujeres con las que él andaba siempre eran madres solteras, a veces un poco mayores,
bueno, más de una edad de entre 24 a 35 años, más o menos, y eran obesas. Eran personas obesas, mujeres obesas, pero siempre tendrían que ser madres solteras, divorciadas o viudas, como sea, pero siempre con esa ¿cómo se dice? Con esa decepción, siendo obesas. No sé por qué, yo creo que le gustaba, era algo que le gustaba, pero ok, continuemos. Además, los vecinos del edificio en el que vivía José Luis reportaron un olor insoportable en el lugar. Cuando los policías entraron, encontraron el tronco de Alejandra en un closet, mientras que otras partes de su cuerpo fueron halladas en el refrigerador, cortadas en trozos. También encontrado su antebrazo frito en un sartén. El asesino negó ante las autoridades haber practicado el canibalismo, pero sí se declaró culpable de asesinato. Aunque eso no cambió la postura del entonces fiscal Gustavo Salas, quien mantuvo la línea de la premeditación y consumación del acto caníbal. Pues en el sartén se encontraban los restos de esta carne y un plato con cubiertos y hasta un limón que nos hace presumir que las consumió. Decían que este asesino consumía todo tipo de carne con limón, así que pues es dudoso. Podría ser que sí la consumió, pero este se negaba y decía que la comida se lo llevaba a los perros, cuando realmente cuando le das la carne a un perro, pues no necesitas sazonarla, ¿no? Ni con limón, ni con sal, ni con pimienta. Bueno, continuemos. El asesino hizo sus declaraciones en el hospital Choco, pues cuando fue sorprendido por los agentes, se aventó por la ventana de su departamento. Al momento de querer capturarlo, empezaron a tocar su puerta. Él dijo algo como, no estoy, algo así. Dijo que según era otra persona, pero pues se dieron cuenta que era él. Y fue cuando saltó por una ventana de su apartamento. Y al cruzar la calle, pues lo atropelló un taxista. Lo atropelló un taxista que hizo que sufriera una conmoción cerebral leve. También se le vinculó con el asesinato de otras de sus exnovias, a las que coincidía con este modo superandi, que es una madre soltera de 24 a 35 años. Y era obesa. La señora se encontraban obesas. Así que sí, eso fue lo que les llamó la atención, que eran muy parecidas las personas. A quien también encerró a su exnovia en el automóvil, desnuda para que no pudiera escapar, y llegando a un basurero la descuartizó. Asimismo, se le relacionó con el asesinato de una trabajadora sexual, ya que tenía características similares a las otras dos mujeres asesinadas por él. Otro asesinato con el que se relacionó fue la de otra exnovia presuntamente maltratada por el hombre. Esta se trataba de Olga Livia, una maestra de inglés de 23 años, a quien obligó a ver películas pornográficas de zoofilia y a tener relaciones sexuales sadomasoquistas. Después de llevar a cabo el juicio del José Luis Galva Cepeda, fue encerrado, y un 11 de diciembre del mismo año lo encontraron colgado en su propia celda, por lo que se declaró que la causa de muerte había sido suicidio. No obstante, su hermana sostuvo que el cadáver presentaba huellas de tortura y violación. Además, el cinturón con el que supuestamente se había colgado no le pertenecía, por lo que con mayor probabilidad había sido un asesinado. Ok, entramos aquí a la pregunta: ¿feminicida o poeta caníbal? Después de que José Luis fuera detenido y debido a las circunstancias de los hallazgos, los medios de comunicación lo apodaron el caníbal de la Guerrero. Eso sin tener la certeza de que realmente se dedicara a practicar la antropografía. Por otra parte, y después de descubrir escritos hechos por él mismo,
en los que pretendía demostrar habilidad literaria e incluso reivindicarse como poeta. También fue llamado el poeta caníbal, ya que en la cárcel también era conocido porque el caníbal de la Guerrero llegó a cambiar un poema por un pedazo de arrachera. Por un pedazo de arrachera hizo cambiar uno de sus poemas por un pedazo de arrachera. Bueno, continuemos. Sin embargo, de acuerdo con la escritora mexicana Brenda Lozano, quien en un artículo cita a un escritor de la SOGEM, Escuela de Escritores, José Luis no era ni escritor ni poeta, pues carecía de imágenes y solo lograba dispersarse desde el vacío y la búsqueda de un reconocimiento. En este sentido, quizás solo se trataba de un cruel feminicida que, como han sugerido algunos expertos, asesinaba para tratar de acabar con su lado femenino y al mismo tiempo para ahogar su homosexualidad reprimida. Además, quizá con la fama mundial recibió la atención que nunca consiguió de su madre, ya que algunos vecinos comentaban que José Luis Calva Cepeda, el poeta caníbal, se le vería con hombres, presuntamente, es lo que decían. No se sabe a ciencia cierta si esto pudo haber sido verdad. Así que yo creo que lo que explotó en sí fue los daños psicológicos y físicos de su madre, fue lo que lo detonó, y el duro golpe que recibió en la cabeza fue lo que estalló que él tuviera ese odio ante las mujeres y reprimiera algunos pensamientos homosexuales o su gusto realmente. Pero si su infancia no hubiera sido tan cruel, hubiéramos evitado bastantes muertes, de las que se dio a conocer. Dicen que fueron más, no sabemos realmente. Las investigaciones solo dan para ese número de mujeres. Así que aquí está una vez más el capítulo 2 del Caníbal de la Guerrero. Un tema bastante breve, se me hizo bastante interesante, muy bueno, pero bastante interesante. Así que hasta aquí llegó el capítulo 2 del Caníbal de la Guerrero. Yo soy el Civil de Turno y nos vemos en una pronta emisión. Hasta luego. Buenas noches.